El reino de los cielos es para los pobres. Así que tengo garantizado el reino ya. Mateo 5:3. Comenzamos la nueva serie de estudios bíblicos, y en este año 2026, además de desearles bendiciones del Señor, queremos comenzar esta nueva serie sobre las bienaventuranzas. Bienaventuranzas, una palabra que significa los felices, los dichosos, aquellos que son bienaventurados. Dice la primera palabra que comienza con Mateo 5, el verso 3. Dice así la palabra del Señor. 5:3. Bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera bienaventuranza es para los pobres. Pero aunque la Biblia contempla la acepción de pobres como aquellos que no tienen riquezas, que no tienen posibilidades fáciles, en este caso se está refiriendo a los pobres en espíritu. Pero ¿quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu es la pobreza espiritual. Son aquellos que reconocen la dependencia de Dios. Reconozcan que no tienen nada personal, nada en sí mismo, para ganarse la entrada al reino. Por lo tanto, necesitan de la ayuda de alguien. La primera acepción es humildes. Aquí vamos a encontrar varios pasajes que nos hablan de humildad, que nos hablan de ser humildes, humillados. Si leemos en el profeta, había muchas, pero vamos a leer algunas solamente. En el libro del profeta Sofonías, capítulo 2, el verso 3, dice así: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí se está refiriendo, dice, todos los humildes de la tierra. Los humildes, aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Si vamos, por ejemplo, a la versión Dios habla hoy, también conocida como versión popular, ese pasaje de Mateo 5:3 me gustó cómo lo define. Mateo 5:3 dice: dichosos los que reconocen su necesidad espiritual. Ya no dice pobres en espíritu, ¿no? Dichosos los que reconocen, ¿verdad?, su necesidad espiritual. Y así es el humilde, el pobre es el humilde, el que reconoce que no tiene capacidad, que no tiene medios para ganarse la entrada al reino, sino que dependen de Dios, tienen necesidad de Dios. Y esta humildad, esta pobreza, no tiene nada que ver con las posesiones o la riqueza. Hay muy ricos que pueden ser humildes de corazón porque saben que en realidad no tienen nada si no tienen a Dios. Y puede haber pobres
dentro del término humano, terrenal, y sin embargo ser orgullosos y soberbios de corazón. Así que esta no tiene nada que ver con la riqueza espiritual. En 2 de Corintios 12:9, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que el poder de Dios se glorifica, se manifiesta en su debilidad. Por lo tanto, humildes es la acepción que nos dice que somos dependientes de lo que Dios quiere hacer. En Lucas, si vamos a Lucas capítulo 4, el verso 18, dice lo siguiente, 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí está citando a un profeta y dice exactamente porque el Señor lo ha mandado a dar la buena nueva, en este caso el Evangelio, que viene a ser el reino, la buena nueva a los pobres, a los que están quebrantados de corazón, a los que no tienen nada, a los que están cautivos del pecado. A esos son a los que Jesús vino a darle el mensaje, a darle la entrada al reino. Esos son los humildes, eso es lo que la Biblia llama los humildes, ¿verdad? También hay otra acepción en el Nuevo Testamento para los pobres en espíritus y a los humildes, que es la palabra niños. El Señor a veces usa la terminología de niños, los describe de esa manera, como en Mateo 11:25, donde el Señor dice, si ustedes no son como un niño, está comparando precisamente a los humildes con los niños. ¿Qué cosa es el niño? A veces cuando he escuchado predicaciones sobre esta frase, decimos, bueno, es que el niño sabe perdonar, es que el niño no guarda rencor, y recuerdo muchos mensajes en este sentido, pero en realidad se refiere a niño porque ¿qué es un niño? Un niño es alguien que depende completamente de sus padres, de sus padres. Si no fueres como un niño, es decir, deben reconocer que estamos dependiendo de nuestro Padre Celestial. Un niño es vulnerable. Un niño es fácil que se pierda. Un niño, para alcanzar cosas y tener sueños, necesita la ayuda de un padre, de un tutor. ¿Por qué? Porque en sí mismo no tiene la capacidad todavía para alcanzar o para valerse por sí mismo. Necesita esa ayuda. Por lo tanto, Jesús le decía ahí en Mateo 11, si ustedes no son como un niño, no heredarán el reino de los cielos. Necesitamos comportarnos como niños. No en la inocencia de la niñez, sino en la suficiente madurez como para reconocer que somos vulnerables, no nos podemos defender a nosotros mismos y que para alcanzar el reino, alcanzar la promesa de Dios, necesitamos de Él. No la podemos hacer por nosotros mismos. También en otros sinónimos de niño quizás, en que se refiere Jesús como los pequeños. Los pequeños. En Lucas 9:48, Lucas 9:48
leemos lo siguiente. Dice, y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. El que sea más pequeño, alguien, generalmente la soberbia a veces nos hace sentirnos que sí podemos. Queremos engrandecernos. Muchos queremos hacer grandes cosas. Nos sentimos capaces de hacer grandes cosas para Dios. Dice, si no somos como alguien pequeño, no somos como alguien pequeño, alguien humilde, alguien pobre, que podamos nosotros alcanzar el reino a través, ¿verdad?, de la ayuda del Señor. ¿Cómo podemos ser grandes en el reino? Dice, haciéndose como alguien que es pequeño. Qué hermoso está esa imagen. Tenemos que ser alguien pequeño, ¿verdad? Ahora, además, tenemos lo siguiente. Dice en Mateo 25, y esto es un pasaje bien, bien interesante. En Mateo 25, Jesús está enseñando ya en sus últimos tiempos y dice lo siguiente, Mateo 25, el 45. Dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a unos de estos más pequeños, así los humildes, los que no se podían valer, los que estaban desamparados, tampoco a mí lo hiciste. Entonces, por lo tanto, humildes, niños pequeños, son los que Dios ha preparado para que reciban el reino. Como decía también en otra ocasión, que de los pequeños, el Señor está orando, dice, gracias, Padre, porque estas cosas las ocultaste de los grandes y entendidos y las revelaste a los niños, a los pequeños. Ahora, ¿qué es el reino? Porque dice que de los pobres, es el galardón de los pobres en espíritu, de los humildes, de los niños, de los pequeños. Ese galardón es el reino. Todo tiene su galardón en el reino. Y este es el galardón de aquellos que dependen de Dios y que reconocen en su humildad de que no tienen derecho. Dice, por ejemplo, en Mateo 6:33, donde el Señor está anunciando y dice que buscad primeramente el reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es todo, para que haya un reino tiene que haber un rey. Por lo tanto, el reino de Dios es aquel ámbito donde Dios reina en nuestras vidas. Cuando hablamos del reino en la tierra, estamos hablando del evangelio de Cristo, estamos hablando del mensaje. Jesús decía, arrepiéntanse porque a vosotros en este momento les ha llegado el reino. El reino. Cuando podemos alcanzar el reino de Dios, cuando reconocemos que solamente podemos depender de Dios para lograrlo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios es aquello que nos lleva a la plenitud o a la supremacía o a la autoridad bajo Dios. Por eso es el reino. Podemos entrar al reino de Dios, de la salvación, de la plenitud, de la satisfacción,
de aquello que nos da gozo y nos da sentido de estar completo solamente en Dios. Podemos estar corriendo de un lugar para otro a ver qué nos llena la vida y nos hace sentir satisfechos ya. El que tiene dinero lo que quiere más, el que tiene lo último siempre quiere más. Algo me ha llamado siempre la atención, que a veces tenemos equipos que funcionan perfectamente, pero en la tienda sacaron al que tiene un botón diferente, tiene una cinta por fuera que es diferente y ya la queremos. Solamente el reino de Dios puede dar satisfacción a nuestro corazón. Por eso Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, siendo humilde, siendo pobre, es cuando reconocemos que antes que nada necesitamos primero el reino. ¿De qué consiste el reino? Si tenemos, por ejemplo, en Romanos 14:17, Romanos 14:17 dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué produce el reino? ¿Qué nos puede dar el reino? Esa ciudadanía celestial. Dice que no está en comida ni bebida, es decir, no está en las abstenciones, en el cumplimiento de los rituales, no está. Dice que es justicia. Recordemos que justicia es la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Paz, ¿cuántos necesitamos paz en el corazón? Y gozo, algo que se ha ido de nuestra vida moderna casi por completo. Gozo en el Espíritu Santo. No es el gozo de una fiesta, no es el gozo de ver algo que queremos ver, de ir a un lugar que queremos ir, sino es gozo a través del Espíritu Santo. Y algo muy interesante es que no está en el sentido futuro, porque cuando dice aquí Jesús en Mateo 5:3, ¿no? Bienaventurados los pobres, y cada una de las bienaventuranzas. Bienaventurado, la palabra bienaventurado está en presente. No dice serán bienaventurados, no, son bienaventurados los pobres en espíritu. Así que, mis hermanos, los bienaventurados somos cuando entramos a la presencia de Dios, reconociendo que tenemos necesidad de Él. A partir de ahí somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque heredamos el reino de Dios. Heredamos el reino de Dios. Así que, mis hermanos, hasta aquí este breve estudio, y que ya comenzamos con las bienaventuranzas. Vuelvo en los próximos videos, vamos a estar tratando cada una de ellas, cada una de las bienaventuranzas, donde cada una de cada característica tenemos un galardón específico. Así que ahí les dejamos. Espero que tome su Biblia e indague por usted mismo y lea la palabra, para que usted vea de cuántas cosas usted puede ser llamado bienaventurado. Dios les bendiga ricamente. Recuerde darle like, comentar este video y también compartirlo, muy importante, compartirlos con otros que necesitan tener la convicción de que deben entrar al reino de Dios solamente a través de Él. Que Dios les bendiga ricamente.